Ella es licenciada y maestra en Derecho, doctorante en Derecho Constitucional, maestra en Gestión Pública, maestra y candidata a doctora en Estudios de Ciudad. Fue diputada federal en el Congreso de la Unión, además directora general en 3 administraciones de gobierno de la Ciudad de México, consejera adjunta de Legislación y Estudios Normativos del Ejecutivo Federal durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. También fue profesora en la Universidad Autónoma de la Ciudad y la Universidad de Benito Juárez, y es coautora de 6 libros y un gran número de artículos. Y pues sin más, le damos la bienvenida a nuestra querida ministra Lenia Vázquez Guadarrama. Adelante, ministra. Muy buenas noches. Les saludo. Bueno, ahorita ya llevamos 99, 100 participantes registrados, pero estamos esperando que se vayan o se sigan dando de alta todos los que se registraron, que se van aquí acreditando paulatinamente. De cualquier forma, pues en lo que terminan de sumarse, les voy comentando que pues estoy muy contenta porque hemos estado recorriendo pues ya muchas ciudades de nuestro país. En estas 3 semanas de campaña pues llevamos también un recorrido de por lo menos 14 entidades federativas, lo cual pues nos da muchísimo gusto, porque en general pues la gente está pendientísima de este proceso, en contra de lo que se dice y en contra de lo que los medios de comunicación e incluso instituciones tan responsables de este proceso como el propio INE han querido dar a entender, que no hay tanto interés y que más bien se prevé una baja participación. Pues lo que vemos en las calles es otra cosa, Vemos a mucha gente muy pendiente, incluso pues hay muchas personas que tuvieron mucha claridad del proceso de reforma judicial y que no estaban registrando la fecha, pero no es que no estuvieran interesadas en el propio proceso. Entonces, más bien estamos uniendo ahorita la información y creo que cada vez más se afianza tanto la fecha misma del proceso electoral como el conjunto de datos, pues sobre todo estas características de las boletas, que en un primer momento se pensó muy difícil, pues más bien va asentándose que no se trata de ningún proceso no solo imposible, sino que no se trata tampoco de un proceso hostil. Más bien, pues se requiere mucha información, o se requiere información y ayudar a difundirla para que la gente interesada en el proceso, interesada en la democratización del Poder Judicial, pues nos ayude a consolidar la fecha y mecanismos de participación. No hay en este momento mucho más que transmitir. Ahí hay quien quiere problematizar de que pues que la gente no conoce con mucha claridad las diferencias entre un juez de distrito y un juez y un magistrado de circuito y un ministro de la Suprema Corte y un juez de primera instancia en el fuero común. Bueno, pues tal vez no la conozca, pero yo creo que la población en su conjunto, una enorme mayoría de mexicanas y mexicanos sabe perfectamente bien qué es lo que hace un juez. Sabe perfectamente bien la dimensión y el alcance de las decisiones de una persona que tiene nada más y nada menos que en sus manos la posibilidad de definir quién tiene la razón en una controversia determinada. Por supuesto que hay diferencias, hay dimensiones, hay materias, hay alcance, sobre todo de última instancia, de apelación, o en materia, pues, la que recae en la Suprema Corte, que es fundamentalmente la constitucional, de los procedimientos muy particulares como la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad, además del juicio de amparo. Pero fuera de allí, yo creo que
gran mayoría de las personas en nuestro país saben a qué se dedican los jueces, no es que les sea un misterio. Creo que además el propio proceso electoral actual está ayudando, y me atrevería a repetir, como he dicho en otros, pues sobre todo en estas pláticas que tenemos oportunidad de contar directamente con la gente en ciudades y en comunidades rurales, incluso de las entidades federativas, pues me permito reiterar que pues la gente tiene esta gran noción del sentido común de lo que hacen las personas juzgadoras, y además tiene pues el sentido común de lo que es la justicia. Eh, y yo veo con muchísimo entusiasmo y con mucho optimismo, pues esta que es la principal característica de lo que se debe saber. Y por eso creo que, y es eso lo que he estado comentando en las reuniones, en estas que hemos tenido oportunidad de tener, eh, creo que tenemos ya un primer triunfo de la reforma judicial, que es el que los jueces, ahorita las y los candidatos en cualquiera de los niveles de personas juzgadoras han salido de sus tribunales, de sus juzgados, de sus oficinas, y se han puesto a comunicarse con la población. Entonces a mí me parece formidables estos videos que están grabando muchísimos y muchísimas candidatas y candidatos, dando a conocer pues cosas muy elementales que nunca se atrevieron a explicarle a nadie. Y ahorita todo el mundo tiene, justamente por el proceso electoral, tiene una necesidad de estar informando sobre el derecho. Entonces estamos constatando que ni el derecho es imposible de comunicar, nada que una superespecialidad que requiera doctorados para que se entienda. Y además vemos con este optimismo que creo que debería entusiasmarnos a todas, a todos, porque es muy pedagógico el que salgan los jueces y expliquen cuáles son tus derechos, y todos estos videos son formidables. ¿Sabías tú que tienes derecho a un reparto de utilidades, bla, bla, bla? ¿Sabías tú que tienes derecho a vacaciones cada X días de trabajo? Y todo eso que están diciendo en materia laboral, en materia civil, penal, creo que va a ser fundamental para ampliar la cultura jurídica de la población. Entonces, a lo mejor no somos especialistas en todas las competencias que tienen los jueces, magistrados y ministros, pero yo creo que muy pronto vamos a tener como población mexicana muchísimo más cultura jurídica, justamente la que no hemos tenido porque el Poder Judicial ha estado encerrado en sus oficinas. Entonces, va a ayudar muchísimo que salga, que salgamos, que busquemos el voto, que comuniquemos el derecho, que le digamos a la gente, no es una cosa de especialistas, todas y todos deberíamos tener muchas nociones de cómo ejercer nuestros derechos, porque finalmente a quien afecta no es a los abogados o a los jueces, pues a quienes afecta es a las personas que son titulares justamente de esos derechos. La primera forma de defenderlos, pues, es tener noción de cuáles son y fundamentalmente qué protección nos brinda nuestro marco jurídico en cualquier ley local, federal, especializada, no especializada, cuál es la protección que nos brinda todo ese conjunto de leyes para poderlos reclamar y en dónde. Todo eso es importantísimo. Bueno, pues ya he dicho lo anterior como introducción, porque veo que seguimos todavía tardándonos un poquito en el registro, pero pues vemos que hay gente de pues prácticamente toda la República, ¿verdad? Les mando un abrazo muy fuerte y empezamos. Abrazo, abrazo donde quiera que esté. Tú pones la presentación, ¿verdad, Rosalía? Ya empieza a correr en un minuto. Estupendo.
Entonces, esta presentación hemos tenido oportunidad de estarla platicando en varias conferencias, en estas pláticas que hemos tenido. Esta ha sido la base con la que hemos comentado sobre el tema del Poder Judicial. Le vamos quitando, le vamos agregando, vamos corrigiendo algunos datos, pero es básicamente esta nuestra presentación. Entonces, miren, es quien la haya escuchado antes o haya escuchado alguna versión anterior, sabe que se trata de un conjunto de datos que muestran fundamentalmente un diagnóstico del Poder Judicial. A mí se me hace que es muy importante porque es fundamental que no olvidemos de dónde partimos. ¿Cuál es el Poder Judicial al que hemos querido corregir, al que hemos querido reformar, transformar, el que merecía justamente ser mejorado? Entonces, no olvidemos esto, porque si no, vamos a correr el riesgo de regresar a ese Poder Judicial del que justamente nos hemos quejado tanto. Entonces, estos son parte de esos datos. Adelante, por favor. Aquí recopilamos en primer lugar algunos resultados de algunas encuestas, adelante, que tienen que ver con la percepción que tenemos las y los mexicanos sobre el Poder Judicial. Esta es una encuesta muy conocida del INEGI. En 2023, la gente en México tenía en un 39% algo o mucha desconfianza en los jueces. En un 66% pensaba que son corruptos. Adelante. También tenemos o recopilamos estos datos. Fíjense aquí, son datos de 2012 a 2023. Aquí tenemos que corregir, por cierto, ese año arriba. Vean ustedes, hasta abajo están las instituciones de seguridad y justicia mejor calificadas. La mejor calificada desde hace mucho tiempo ha sido la Secretaría de Marina. En segundo lugar, el Ejército. En tercer lugar, la Guardia Nacional, ya en los últimos años, a partir de que fue creada. Y luego se abre un espacio grande y enseguida siguen las fiscalías, la Fiscalía General de la República y luego las policías ministeriales y enseguida los ministerios públicos, que son parte de las fiscalías de los estados, y luego las policías estatales, y luego hasta después, es decir, casi en 2023 es el penúltimo lugar, son los jueces. En 2023 mismo tenemos la última, ya, ¿verdad? Sí, adelante. En 2023, sí, ahí les encargo el sonido. En 2023, fíjense, están en el último lugar las policías de tránsito. Bueno, han estado desde hace mucho, de hecho han empezado a mejorar, pero en 2023 están en penúltimo lugar los jueces. En 2012, pues hace 13 años, teníamos a los jueces en el quinto lugar del peor calificado hacia el mejor, y bueno, pues ahorita no tenemos un lugar muy presumible. Adelante, por favor. Tenemos, además de esta percepción del INEGI, hay unas internacionales. Adelante, por favor. Está el Latinobarómetro, en 2020, en el 82% de los mexicanos, de acuerdo con estos indicadores, pensaba que es injusto el acceso a la justicia, 73% que no todas las personas son iguales ante la ley. Adelante, por favor. Y este es otro conjunto de encuestas, es el Proyecto de Justicia Mundial. En 2023 nos colocaba en una evaluación del Estado de Derecho de 142 países, nos colocaba a México en el lugar 116. Y vean ustedes que en estos parámetros, que son en los que se nos califica peor, quedamos en el antepenúltimo lugar
en efectividad de la investigación, también en un lugar muy cercano hasta el final, en trato discriminatorio y desigual, discriminación en tribunales civiles. Bueno, son las dos cosas en las que somos peor calificados: investigación penal y discriminación. Adelante, por favor. Y por eso pues hemos estado comentando esto, que desde nuestro punto de vista la justicia en México es cara, es elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, clasista, sexista, racista, corrupta, parcial, y bueno, ahí se nos acabó el espacio de este cuadro. Y que ello tiene que ver pues muy particularmente por las características del propio Poder Judicial, que ha sido oneroso, elitista, invasor de facultades, que suele ser sumamente insensible e incluso abusivo con las personas a las que debe servir. Adelante, por favor. Decimos que es oneroso, es decir, caro, porque adelante nos cuesta al año más de 78,000 millones de pesos. Es un presupuesto altísimo. Aquí podemos ver cómo se divide en lo que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Consejo de la Judicatura Federal, que incluye a todos los tribunales colegiados de apelación, de circuito, a los juzgados de distrito, que se llevan más de 68,917 millones de pesos, y lo que corresponde al Tribunal Electoral, también tenemos aquí más de 3,600 millones de pesos. Adelante, por favor. ¿Qué cosas son 78,000 millones de pesos? Pues es el presupuesto completo de 6 secretarías de Estado, que aquí podemos observar, y también de los tribunales agrarios, de los 32 tribunales y del Tribunal Superior Agrario. Adelante, por favor. Aquí podemos observar, hicimos este cuadro comparativo, cuánto nos costó en 2024 solamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Anotábamos que nos había costado más de 5,787 millones de pesos, y comparando a otras cortes supremas del mundo, como la estadounidense costó menos de la mitad que lo que nos costó a nosotros la Suprema Corte. El Tribunal Constitucional de Alemania, el 14% de nuestra Corte. El Tribunal Constitucional de España, el 10,6%, la Corte Suprema de Canadá, 10,6%, la Corte Constitucional de Colombia, 8,7%, y el Tribunal Constitucional del Perú, 4,3%. Adelante, por favor. Estas cantidades en barritas, pues son estas proporciones que se observan. Adelante, por favor. Y nosotros asumimos y nos atrevemos a afirmar que buena parte del costo o del altísimo costo que tiene actualmente el Poder Judicial de la Federación se debe a que paga la nómina más cara de todos los poderes públicos y de todos los entes públicos de nuestro país, locales y federal, por cierto. Me refiero a que actualmente pues sabemos nosotros que hay un límite constitucional en el pago de remuneraciones a las personas servidoras públicas, que corresponde, pues como dice nuestro artículo 127 constitucional, a que no pueden superar más de lo que percibe la persona titular de la presidencia de la República. Sin embargo, en el caso del Poder Judicial de la Federación, lo excede, y en algunos casos con mucho. Este es nada más el monto de lo que cobró un ministro, una ministra en 2024, que ascendió a más de 7 millones de pesos en todo el año, mientras que el presidente y la parte proporcional de la presidenta cobraron 2,730,000 pesos y fracción. Vean ustedes, es casi una tercera parte. Adelante, por favor. Y podemos observar, aquí lo
los desagregamos, por eso teníamos las 3 barritas de cada uno de los conceptos. Las remuneraciones, de acuerdo con el artículo 127 constitucional, se integran del sueldo, que es la parte que se recibe en efectivo, y de las prestaciones ordinarias y prestaciones adicionales de carácter extraordinario que perciben las personas servidoras públicas. En la parte del sueldo, vean ustedes la diferencia entre lo que cobró el presidente frente a lo que cobró un ministro, una ministra. Adelante, por favor. Luego siguen las prestaciones ordinarias. Aquí podemos ver que hay 2 conceptos, este seguro de separación individualizado y el seguro de gastos médicos mayores, que se llevan una proporción grande, y a ellos hay que agregarles un pago de riesgo que han venido recibiendo las personas juzgadoras. Esto es lo que se le había estado pagando a un ministro o una ministra, y ya vean ustedes al final cómo se va separando las cantidades. Adelante, por favor. Y estas que siguen son las prestaciones adicionales. Ahí podemos ver, pues prácticamente son de los ministros, el presidente o la presidenta no los recibe. Y eso hace pues una diferencia pues muy grande aquí. Hay un pago ciertamente que es que son estos 2 primeros, el pago de defunción y el de gastos funerarios, que pues no son permanentes, obviamente, pues dependen de que se actualice ese hecho, pero fuera de estos pagos, los demás sí son pagos que se otorgan: apoyo en comedor, anteojos, gastos de alimentación. Se le paga a cada ministro 85,000 pesos al mes, monto 2024. Gasolina y teléfono celular. Aquí nada más están contabilizado el gasto personal, ya no el gasto operativo. Medicamentos no cubiertos por seguro, y capacitación y becas, que era para los ministros, pues prácticamente una colegiatura abierta para cualquier institución pública, privada, mexicana o extranjera, en línea o presencial. Y lo que nosotros observamos, o por lo menos esa fue la cuenta que hicimos, sobre la base de colegiaturas de 25,000 pesos al mes que hemos observado que se pagan para esta capacitación y becas. Adelante, por favor. En total, pues contabilizamos esta cantidad al mes: 595,102 pesos, lo que cobra o cobró un ministro en 2024. Lo convertimos aquí para hacerlo comparable con lo que cobran en otros países sus similares. Lo convertimos en salarios mínimos y observamos que respecto del salario mínimo de 2024, un ministro cobró 80 salarios mínimos mexicanos, mientras que uno brasileño cobró 31, chileno 22, estadounidense 15, español 13, canadiense 9 y del Reino Unido 9 salarios mínimos de su país, cada uno de ellos. Adelante, por favor. Bueno, la brecha ahí que ustedes pueden ver pues es grandísima. Adelante. Y también vemos este gasto. Hay un enorme gasto que se hace en estos fideicomisos que se crearon de manera irregular, porque finalmente el Poder Judicial no hace obra pública, por lo menos no se dedica a eso, si bien ha llegado a tener que construir algún tipo de recinto, sobre todo juzgados, obviamente, pero pues se entiende que no es su trabajo principal, en todo caso es accesorio, y tampoco se ha dedicado, y ahí sí no ejerce un solo peso, en el pago de derechos sociales, es decir, algún tipo de prestación o previsión social. Por lo cual, pues estas que son las 2 justificaciones actuales por ley para crear un fideicomiso, pues no han existido en el caso del Poder Judicial, y más bien viene ahorrando recursos provenientes del único medio de ingresos que tiene el Poder Judicial, que son los recursos presupuestales, violentando pues una obligación señalada en el artículo 50 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que dice que al finalizar el ejercicio fiscal correspondiente tienen que devolverse los remanentes
de lo que sobró del presupuesto a la tesorería de la Federación, y el Poder Judicial se ha abstenido de hacerlo. Y en lugar de regresarlos, resulta que los deposita en estas cuentas, que son una especie de cuentas de ahorro. Al mes de julio del año pasado, estas cuentas tenían un saldo de 23,967 millones de pesos y fracción. Ya en diciembre eran más de 25,000 millones. Bueno, el Poder Judicial ha accedido hasta la fecha en devolver uno solo de los fideicomisos, no obstante que en dos momentos se ha intentado o se le ha ordenado por parte del Poder Legislativo, que es el que ordena el presupuesto de nuestro país, le ordenó en 2023 al Poder Judicial que entregar estos recursos. Quería el Poder Legislativo que se utilizaran en resarcir los daños ocasionados por el huracán Otis en el estado de Guerrero, sobre todo que dañaron al puerto de Acapulco, que generaron una devastación tremenda en la infraestructura turística de nuestro país. Bueno, pues no se quisieron devolver los recursos, volvió a ordenarlo ahora con la reforma constitucional judicial en un transitorio, pero tampoco se ha querido obedecer esta normativa, y se han estado entregando, o se entregaron pues nada más los fondos correspondientes a un fideicomiso, y a través del litigio, porque resulta que a pesar de tratarse de una reforma constitucional y que nuestra propia Constitución ahora dice que no procede el juicio de amparo contra reformas constitucionales, hay muchos jueces que han admitido demandas de amparo y que incluso han otorgado la suspensión para efectos de que no se entreguen estos recursos. Y bueno, pues hay un forcejeo sobre estos recursos, pero ya se ordenó a Nafin, y Nafin ha devuelto parte entiendo que de 5 fideicomisos, ha devuelto a la tesorería de la Federación. Pues todavía falta cerca de la mitad de los recursos por devolver, porque pues son recursos pues del pueblo mexicano, no propiedad del Poder Judicial. Adelante, por favor. Ahí tenemos la curva de cómo han ingresado recursos en los últimos años. Son fideicomisos que crecen en sus depósitos, por eso decimos que son cuentas de ahorro, no son fideicomisos que estén sirviendo como una especie de fondo revolvente, porque se decía eso, que deberían servir para el pago de prestaciones laborales de los trabajadores pues, del Poder Judicial. No han servido para eso. Y por eso es que crecen estos saldos de los propios fideicomisos nada más. Adelante, por favor. Hace 15 años se reformó el artículo 127, fracción segunda de nuestra Constitución, que además responde a una exigencia ciudadana. Digamos que en los últimos años o en las últimas décadas fuimos viendo muchos abusos en la autoasignación que se han puesto diferentes poderes en los estados a nivel de la República, que venían autoasignándose remuneraciones altísimas. En el 2008 hubo 2 grandes escándalos, hubo muchos, de hecho ha habido algunos poderes que se han caracterizado por ser muy abusivos en el uso de estos recursos públicos, pero creo que cimbró a la opinión pública 2 grandes escándalos de 2 presidentes municipales, particularmente del Estado de México, uno de Naucalpan, otro de Tlalnepantla. Uno se asignó 700,000 pesos al mes de remuneración y el otro hasta 800,000 pesos al mes. E incluso uno de ellos, el de Tlalnepantla, que era un actor de cine, se decía él, compró una avioneta y andaba viajando en esa avioneta dentro del municipio, y además filmó una película, todo eso con cargo al presupuesto municipal, además de autoasignarse esa super remuneración. Y yo creo que justo por el escándalo, la indignación que ocasionaron estos casos, fue que
por unanimidad en el Congreso de la Unión y después ya votado por consenso de los congresos locales, se aprobó esta reforma constitucional que por primera vez en nuestra historia y en la única constitución de las constituciones vigentes de nuestro país se le puso un límite a las remuneraciones de las personas servidoras públicas. El límite correspondió a tal como se encuentra del lado izquierdo expresado. Ninguna persona servidora pública puede recibir una remuneración mayor a la establecida para la persona titular de la presidencia de la República, ahora una presidenta. Y se estableció en los transitorios, fíjense, una salvedad para las personas juzgadoras que tenía que ver con disponer que a quien hubiera ingresado hasta antes de la reforma no se le iba a obligar al nuevo límite, pero sí a quienes ingresaran a partir del 1 de enero de 2010. Adelante, por favor. Y esto para no cambiar el contenido del artículo 94 constitucional, que desde entonces o ya desde reformas anteriores se estableció que no se podía disminuir durante su ejercicio la remuneración para las personas juzgadoras. No obstante esta salvedad, resulta que se decidió que tampoco a las personas que ingresaran después de 2010 les iban a afectar el monto de su remuneración y siguieron ganando remuneraciones mucho mayores a la establecida para la persona titular de la presidencia. Miren cómo estamos 15 años después de esta reforma. Hay 2.559 personas servidoras públicas de la Federación que reciben una remuneración mayor a la de la presidenta de la República. 182 están en organismos constitucionales autónomos, INE, INEGI y Banco de México, y 2.377 están en el Poder Judicial. Estamos hablando de las personas juzgadoras, pero también de la alta burocracia del Poder Judicial, que no estaba contemplada en este transitorio que acabamos de ver. Es decir, no tenía, nunca tuvo por qué no habérseles disminuido la remuneración, incluso durante su ejercicio a quien no era persona juzgadora. Y fíjense qué cantidad, aquí es cerca de la mitad de estas personas que están percibiendo esta cantidad superior a la de la presidenta. Desde el rango de subdirector de área, percibe una remuneración mayor que la de la presidenta de la República. Adelante, por favor. Aquí pueden ver ustedes, esta es una curva muy interesante porque se puede observar cuando se aprueba la reforma en 2009, estaba la remuneración del presidente de la República en 152,000 pesos. 4 meses después o 5 meses después, en enero de 2010, se sube la remuneración 100,000 pesos más para alcanzar más de 252,000 pesos. Es decir, cuando se aprueba la reforma, se aprueba con 152,000, pero cuando entra en vigor el límite constitucional con 252,000. Bueno, ni así el Poder Judicial hizo un intento de acercarse a ese límite constitucional y lo que hizo fue aumentarlo todavía más, pasando pues en ese momento a 365,000, nada más la parte del sueldo, que es lo que se recibe en efectivo. Aquí no están contabilizadas las prestaciones. Y vean cómo siguió subiendo hasta 2019, que alcanzó su máximo histórico de 388,000 pesos al mes, más las prestaciones. Por eso se llegó a decir que alcanzaba cerca de 700,000 pesos junto con prestaciones, cosa que fue cierta. Baja en 2019 con una presión muy fuerte por la disminución también de la remuneración del presidente de la República, pero vuelve a su tendencia a subir y por supuesto en ningún momento ha tenido pues la intención de sujetarse al límite constitucional establecido en el artículo 127. Adelante, por favor. Aquí, fíjense, hicimos una cuenta porque
de repente se pierde de vista y llegamos a tener conversaciones en las discusiones de la propia Corte. Tuvimos ahora en diciembre que estuvimos discutiendo sobre el presupuesto de 2025. Sí, yo insistía, por supuesto, en que los ministros, las ministras, estábamos obligados a ganar menos que lo que se establece en el presupuesto para la persona titular de la presidencia. Y fíjense, tuvimos que hacer la cuenta porque se me insiste en que es muy poquito, que no hay tal ahorro, que para qué se hace. Y bueno, pues yo he tenido que estar mencionando que sí constituye pues un ahorro muy fuerte, que nada más lo que su servidora devolvió, estaba entonces hasta diciembre del año pasado, pues era cerca de 1.400.000 pesos que había devuelto en efectivo, porque yo me había comprometido a ganar lo que dice la Constitución, menos de lo establecido para la presidenta de la República. Y además, pues no solo devolví esa cantidad, sino dejé de obtener prestaciones, todas estas prestaciones extraordinarias de pago de 85,000 pesos para comida, más estos pagos de los seguros de gastos médicos mayores y seguro de separación individualizada, que están expresamente prohibidos por la Ley Federal de Austeridad Republicana para las personas servidoras públicas. No los recibí y por lo tanto también dejé de percibir prestaciones por un monto de más de 2 millones de pesos. Entonces, hacía la cuenta de que le había ahorrado, esto lo comenté con los ministros, pero además lo comenté en mi informe anual de labores, que hasta entonces había ahorrado más de o cerca de 3.400.000 pesos al erario, particularmente al presupuesto de la propia Suprema Corte, pero además también informé, como me he dedicado a informar, que mi equipo de trabajo, que se integra de 79 personas, alrededor de 9 secretarios de estudio y cuenta, que trabajan los proyectos, que me ayudan a analizar los expedientes y con los que discuto permanentemente los proyectos de sentencia que vamos a presentar tanto en la segunda sala como en el pleno de la Corte. Hasta ahora llevamos más de 500 sentencias aprobadas por estas dos instancias de la propia Corte. Bueno, este gran equipo de trabajo conformada por abogadas y abogados, por cierto, casi todos provenientes de escuelas públicas de nuestro país. Yo les pedí cuando se fueron incorporando que me ayudaran, que diéramos un buen ejemplo y que no aceptaran ningún tipo de prestación prohibida por la ley, razón por la cual ninguno de ellos aceptó recibir el seguro de gastos médicos mayores, tampoco el seguro de separación individualizado, y mi equipo de trabajo, además de lo que ahorró su servidora, le ahorró también a la Corte más de 7 millones de pesos. Nosotros ahorramos en total, al finalizar el año pasado, llevábamos un ahorro de más de 11 millones de pesos como ministra y su equipo de trabajo. Ya en estas fechas hicimos la cuenta actualizada, llevamos un ahorro de más de 15 millones de pesos que le hemos ahorrado al presupuesto público. Lo que nos da mucho gusto, pero pues sí hay que aclarar que pues no se trata de ninguna bondad, pues no debería ser una elección de nosotros, simplemente ha sido el cumplimiento de lo que dice la ley y de lo que dice la Constitución. No es que hayamos querido nosotros ganar un monto determinado, pues simplemente ya lo dice la ley y quisimos comprobar que además podemos ser buenos y buenas servidoras públicas, servidores públicos y ganando lo que dice la Constitución, dedicarnos muy solventemente, muy dignamente al trabajo que realizamos. Y debo decir justamente por eso que estas sentencias que llevamos al día de hoy, pues son, en el caso del año pasado, superamos el promedio de número de sentencias de todos los ministros.
Y en el caso de las que llevamos en estos primeros 4 meses del año, pues llevábamos hasta marzo, hasta finalizar marzo, llevábamos el primer lugar en el número de sentencias. Ahorita ya habremos de tener, quizá ya no estamos en el primer lugar porque ya se suspendió el ingreso de asuntos, pero estaremos en los próximos días haciendo nuestro corte de abril, pero pues hemos comprobado eso, que un buen servidor público con disciplina, con vocación de servicio, con respeto a la legalidad y fundamentalmente a nuestra Constitución, podemos hacer muy dignamente nuestro trabajo con los límites constitucionales de remuneraciones. No necesitamos, porque se argumenta mucho eso, ¿no? Es que necesita ganar lo que se le ocurra a estas cantidades inmensas, si no, no va a hacer bien su trabajo. No es verdad. Es un salario sumamente digno el que tenemos, por cierto. Adelante, por favor. Decimos que hay elitismo, que hay clasismo en el Poder Judicial, en primer lugar, porque este tipo de abusos legitiman pues ese elitismo, legitiman que haya desigualdad social en el momento en que resulta que les es aplicable la ley a los demás y menos a mí. Bueno, pues allá aceptamos en principio pues un trato desigual, que además resulta que puede ser absolutamente arbitrario, decidido por nosotros. Pues ese es un principio de elitismo, de clasismo. Y justamente muestra pues una estructura no solamente mental, sino moral de los jueces, que no ponen por encima de sus propios intereses el interés jurídico y a la población en general. Adelante, por favor. Y genera esto, que se le dé o se le haya dado muy poca importancia a los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales en nuestro país. Resulta que hicimos un análisis muy fácil para constatar pues algo que sabíamos que ocurría, pero no habíamos documentado hasta este momento, y analizamos las 258,000 tesis aisladas y de jurisprudencia, que son los criterios que tiene el Poder Judicial para hacer cumplir las leyes. Nosotros interpretamos fundamentalmente el trabajo de un juez, pues es interpretar la aplicación de la ley a casos concretos. Entonces, todo el tiempo estamos interpretando la ley. Cuando una ley pues deja un vacío, un espacio de interpretación, pues ese lo llenan los jueces o lo llenamos los jueces. Y cuando se trata de criterios en los que incluso no tenemos acuerdo entre los propios, sobre todo ya actualmente nada más entre los tribunales colegiados de circuito, o entre las salas en el caso de la Suprema Corte, pues entonces discutimos un criterio en el pleno de la Corte que resuelve, y esos criterios pues son las jurisprudencias. La parte, yo creo que más fina y más trascendente en la función de estas jurisprudencias, de estos criterios, es justamente cómo ayudan a hacer cumplir derechos determinados de las y los mexicanos. Los más importantes, pues obviamente que son los que se refieren a derechos humanos, que son los derechos principales de las personas. Entonces, aquí tomamos estos derechos humanos, que son los derechos sociales, y partimos de la existencia de todas estas tesis desde la expedición misma de nuestra Constitución de 1917, y de esta enorme cantidad de criterios encontramos que solamente 195 se dirigen a hacer cumplir el derecho a la salud, 70 el derecho a la educación, 30 el derecho a la vivienda, 13 al derecho al agua. Y en contraparte, adelante por favor, respecto de algunos derechos que ni siquiera son, bueno, que no son ni derechos o que no son derechos humanos, pues encontramos todas estas tesis. Una que nos impresionó, pues esta que denominamos o que denominan los propios criterios jurisprudenciales equidad tributaria. No existe tal cosa como derecho humano, es digamos que es una característica que tiene la aplicación
de las obligaciones, que no son derechos, de las obligaciones fiscales, cuando nuestro artículo 31 de la Constitución nos dice que todos tenemos la obligación de contribuir al gasto público a través del pago de nuestras contribuciones, pues quiere decir que se está hablando de una obligación, y enseguida dice el propio artículo de manera proporcional y equitativa. Bueno, pues es un atributo en todo caso de esta obligación. Sin embargo, encontramos 12.845 tesis dirigidas a interpretar la equidad tributaria. Cuando alguien alega que no se le aplica la equidad tributaria, pues cuando busca reclamar el no pago de impuestos, busca que se le devuelvan, que se le condonen, que se le disminuyan, que se le apliquen regímenes fiscales que le habían sido favorecedores en otros momentos, como aquel que se le llamó de simplificación fiscal. Aquel régimen de simplificación fiscal permitía que se pagaran en conjunto las obligaciones fiscales de varias empresas, de grupos empresariales, y eso ayudaba a que se disminuyeran al compensarse los costos unos con otros y pagaban menos impuestos. Bueno, esto es lo que se pide en estos casos. Y vean ustedes lo que conceden los criterios jurisprudenciales, más de 12,000 en contraparte de quien reclama un derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, al agua. Vean a quienes protegemos, eso es lo que queda a la vista en este número. Aquí destacamos también que encontramos 1,385 criterios dirigidos a proteger el derecho a la propiedad. En este caso, sí se trata de un derecho que nuestra Constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos consideran derecho humano. Es el único que llega a una protección así de fuerte, que tiene más de 200 tesis que protegen su aplicación. Y luego encontramos el derecho de competencia económica, que tampoco es un derecho, porque lo que dice nuestra Constitución es que el Estado mexicano está obligado a garantizar la libre competencia comercial o económica entre las actividades o entre las empresas que se dedican a una actividad determinada, en beneficio de los consumidores. Es decir, en todo caso, si hablamos de un derecho, no es un derecho de las propias empresas, sino un derecho que beneficia a los consumidores, porque de acuerdo con nuestra Constitución, como dicen muchas teorías económicas, cuando hay competencia económica, hay mejor posibilidad de productos de mayor calidad, y hay también disponibilidad de bienes a precios menores. Por lo menos eso es lo que dice la teoría. Y por eso es que se busca que haya competencia económica. Insisto, en beneficio de los consumidores. Sin embargo, en varias de nuestras tesis jurisprudenciales se asume que se trata de un derecho humano, y de un derecho humano además que busca proteger a las empresas. Bueno, es una distorsión fuerte, porque además, pues este tema de la aplicación de derechos humanos a las empresas es a la fecha discutido en la doctrina jurídica, y en todo caso lo que ha aceptado el propio Poder Judicial en nuestras propias tesis es que las empresas podrían tener derechos considerados como humanos solamente cuando les sean aplicables. Bueno, en este caso ni siquiera son derechos humanos que sean de personas físicas aplicables a empresas, porque simplemente no es un derecho de personas físicas. Entonces es una distorsión fuerte, y el problema que tenemos con estas distorsiones es que permiten que cuando se ponderan derechos, como es una
una práctica muy común ahora para resolver las controversias, que una parte alega un derecho humano y otra parte alega otro derecho humano, y entonces se tiene que ponderar a cuál de las dos partes se le da la razón en el derecho humano que alega, y se dice que uno derrota a otro. Bueno, resulta que es muy derrotable, o son más derrotables derechos humanos como el derecho a la salud, el que hemos visto en los últimos meses varias veces derrotar o ser derrotado por el derecho a la competencia económica, por ejemplo, cuando discutimos la validez de varias normas que incluye la ley de control de tabaco o su reglamento, y bueno, pues ha sido uno de los criterios que han favorecido pues que se esté priorizando o ponderando al derecho a la competencia económica, insisto en las comillas, frente a un derecho humano como es el derecho universal de la salud de la población. En fin, adelante, por favor. Y luego pues vemos también racismo y lo sostenemos con estos datos. Adelante. Tenemos, este es muy constante, el número de personas indígenas que se encuentran privadas de libertad. En 2021 eran 7,011 y el 85% había reportado al INEGI no haber tenido acceso a un intérprete durante su proceso judicial. Adelante, por favor. Estos mismos datos, adelante, se repite cuando analizamos sexismo y encontramos en 2024 mismo número de personas privadas de libertad de origen indígena, nada más que aquí lo vemos ya separado por hombres, mujeres, en proceso y con sentencia. Y vean ustedes en este cuadro al final, el número de mujeres, 292, frente al número de hombres, muchísimo mayor, de 7,624. Sin embargo, pues nos llamó la atención, y por eso es que lo documentamos como sexismo, que hubiera 52,1% mujeres con sentencia, mientras que hombres, no obstante que son muchísimo más juicios, pues se eleva 10% más, 11% más el número de hombres con sentencia. No debería tener eso ningún sentido, pero lo tiene, y lo peor es que, adelante, por favor, encontramos en otros porcentajes, pero encontramos una diferencia muy similar en el número de mujeres sin sentencia, que son 10% más que hombres sin sentencia. No se explica más que pues una especie de sexismo que relega los juicios de mujeres por alguna extraña razón. Adelante, por favor. Sexismo también podemos hablar cuando no se quiere cumplir con la obligación de paridad que tiene nuestra Constitución, obliga a los poderes de la Unión actualmente para tener la mitad de integrantes mujeres y la mitad hombres. Esta obligación la cumplen ya desde hace por tercera legislatura consecutiva, el Congreso de la Unión, que ha tenido mitad diputadas, mitad diputados, mitad senadoras, mitad senadores, y también la está cumpliendo por segundo sexenio consecutivo el Poder Ejecutivo, que ha integrado el gabinete, en el caso de la Presidencia de la República, con la mitad de hombres y la mitad de mujeres. Sin embargo, en el Poder Judicial, vean ustedes lo que tenemos. Aquí es el número de juezas de distrito, 37% mujeres, 62% hombres. Adelante. En el caso de magistradas y magistrados es todavía más fuerte la diferencia, 23,6% mujeres, 76,4% hombres. Adelante, por favor. Y vemos que solamente en el caso de los órganos superiores, pues sí se cumple ya esta paridad. En el caso de ministras y ministros, ya hay un ministro menos que no se suplió después de la reforma constitucional, y por primera vez en nuestra historia somos mitad mujeres, 5 mujeres, y mitad hombres, 5 hombres. Pero este es un caso súper excepcional porque estas 5 mujeres ingresamos después de 2019 a la Suprema Corte, las 5 mujeres actuales. Antes de 2019 habían formado parte de la Corte en 2 siglos
10 mujeres, ahora somos 15, pero 10 mujeres de cerca de 400 ministros, insisto, en 2 siglos. Es decir, pues estamos a años luz todavía de compensar estas enormes diferencias. Adelante, por favor. En el caso del Pleno del Tribunal Electoral, hay 2 magistradas, 3 magistrados, adelante, y en el caso del Consejo de la Judicatura Federal, pues ahí sí hemos estado ya cerca, o más bien excedidos, hay 4 mujeres y 3 hombres, es el único caso en que superan las mujeres. Adelante, por favor. Hablamos de algunos abusos, adelante. Este se hizo muy famoso hace algunos meses, tiene que ver con el nepotismo. Un consejero de la Judicatura Federal hizo un estudio que publicó en 2018 y encontró estos datos: 501 jueces y magistrados que habían contratado de manera directa, porque eso es el nepotismo, a su esposa, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta su suegra. Además, este consejero denunciaba 7,649 personas servidoras públicas que compartían el mismo espacio laboral con algún familiar. Adelante, por favor. Esto trajo que en 2022 pues, se hiciera un estudio oficial, ya encargado por el propio Consejo de la Judicatura Federal, y el dato que encontró fue muchísimo peor, porque de las cerca de 55,000 personas servidoras públicas que conforman al Poder Judicial, se documentó que el 49%, casi la mitad, reportaba tener 2 familiares en el propio Poder Judicial. Es decir, casi que eran parientes en esa proporción, y 23,8% reportaban incluso más de 4 familiares. Además, pues se da cuenta de una sola familia que tenía 65 integrantes formando parte del propio Poder Judicial de la Federación. Estos datos pues se explican porque durante mucho tiempo la única forma de ingresar al Poder Judicial era a través de la contratación directa que hacían jueces y magistrados del personal en su propio juzgado o tribunal. Y pues estuvieron contratándose familiares y no hubo pues ninguna vigilancia, ninguna advertencia, y bueno, pues justo por eso se muchísimo más el propio Poder Judicial de la Federación. Adelante, por favor. Bueno, aquí vemos que se concentró. Adelante, por favor, este dato o este nepotismo en la Ciudad de México. Adelante. Y luego pues vemos datos ya de impunidad. Ya no me voy a detener mucho en esta parte. Simplemente comento, este es un dato muy conocido, es terrible, el nivel de impunidad que tenemos en materia penal, 95% en 2022, de las más de 2 millones de carpetas de investigación abiertas por todos los ministerios públicos de nuestro país, locales y federales, pues no se convirtió en carpeta no se convirtió en juicio, es decir, no obtuvo un auto de vinculación a proceso. Este dato pues refuerza o ha hecho afirmar a diferentes jueces que pues la impunidad de nuestro país no es un problema del Poder Judicial, sino de los ministerios públicos, y lo que pues nosotros decimos es que más bien es un problema del Estado mexicano, y que finalmente el papel de los jueces tampoco es lavarse las manos, sino ayudar a que se resuelva este problema, y no han sido precisamente muy cooperativos, y en algunos casos son más bien sumamente formalistas y no ayudan a que se avance en las propias investigaciones penales. Y además de que tenemos pues jueces francamente corruptos, que haya o no haya datos suficientes de la propia investigación penal por algunas muy extrañas razones, casi nunca inteligibles, resulta que liberan criminales o personas acusadas de crímenes, y que muy
bueno, presuntamente, pero muy probablemente se trate justamente de personas responsables porque han sido reiteradamente acusadas, que en algunos casos son popularmente conocidos como capos de las propias bandas conocidísimas, a su vez, que presumen hasta sus crímenes, y por algunas razones que no alcanzamos a entender, se les libera de formas hasta vergonzantes, porque se escogen días particulares. El expresidente Andrés Manuel López Obrador le llamó sabadazos a estas liberaciones de 1 hora, 2 horas que se otorgaban o que se obligaban en estos momentos más desocupados, tanto de los ministerios públicos como de los centros penitenciarios, y que obligaban a las autoridades de estas responsabilidades penitenciarias a hacer liberaciones sin poder investigar si había otro tipo de orden de aprehensión o algún tipo de procedimiento que pudiera impedirlo, y por supuesto pues eso aseguraba pues la evasión de personas muy probablemente responsables de ese o de otros crímenes más. Pues esos casos tenemos, y luego vemos y pues tenemos jueces famosos como aquel del Estado de México que hasta se hicieron virales pues justamente por agredir hasta el sentido común de la responsabilidad penal. Es aquel juez del Estado de México que le explicaba a una mamá por qué tenía que dejar en libertad a una persona acusada de un abuso sexual contra la niña, la hija de esta señora, una niña de 4 años de edad, y le explicaba como si estuviera diciendo algo razonable, que la niña no había podido acreditar las circunstancias, si mal no recuerdo, de lugar o de tiempo, alguna de las dos específicas, y por lo tanto pues tenía que dejar en libertad a esta persona. Bueno, tenemos esas responsabilidades. Yo creo que más que ver si es culpa del juez, de culpa del Ministerio Público o incluso del policía que no llenó bien el informe correspondiente, pues lo que tenemos que hacer es una tarea múltiple en la que no debería estar pensándose así de manera tan fragmentada. Sí, por supuesto, para que cada quien cumpla la facultad que le corresponde con la independencia y la imparcialidad y el profesionalismo correspondiente, pero sí tendríamos nosotros que estar asumiendo que el Estado mexicano es el que es responsable finalmente tanto de respetar los derechos humanos de cualquier persona, como de garantizar la seguridad de las personas, de garantizar la justicia para las víctimas, y que finalmente pues es a la sociedad mexicana a la que el Estado en su conjunto, del que formamos parte los jueces o las personas juzgadoras, pues debemos responderle con eficacia, y para ello pues debemos a su vez pues entender dónde se está fallando, y en lugar de dedicarnos a mirar con desdén y a echar culpas, pues anotar dónde falta tal cosa del Ministerio Público, y tal cosa se resolvería con una reforma en este sentido, o varias reformas, o no es un problema de reformas, sino de mecanismos de vigilancia del propio Ministerio Público, o de mecanismos que obliguen, capaciten, qué sé yo, que en realidad es el conjunto, y me atrevo a decir también de la propia responsabilidad de los jueces penales en lo que al Poder Judicial le toca. Adelante, por favor. Es también parte de la impunidad que no se ha sancionado o se sanciona muy arbitrariamente a las personas juzgadoras. Aquí vemos 2023, se reportaron 14 procedimientos de sanción. Y tenemos este 2023 cerca de 10,000 quejas reportadas en el propio Consejo de la Judicatura Federal. Adelante, por favor, es decir, una fuerte administración de estos asuntos. Y vemos lentitud, adelante, ya no me detengo mucho, aquí pueden ustedes observar, 1903 días nos tardamos en la Corte
en resolver en promedio un amparo en revisión en materia administrativa. Adelante. Los tribunales colegiados de circuito tardan 435 días en resolver un incidente de reconocimiento de inocencia. Adelante, que son gravísimos casos. Y fíjense este dato, 2.763 días en promedio en resolver los procedimientos de extradición, no obstante que tenemos una enorme presión internacional, no se diga, y fundamentalmente de nuestros vecinos del norte, y nosotros dejamos estos asuntos. Vean cuántos años puede implicar un procedimiento de este tipo, como si no hubiera responsabilidad del Estado mexicano para este tipo de casos particularmente. Adelante, por favor. Y bueno, ya finalmente, nosotros decimos que más que supremacía constitucional, que es lo que nos ordena la Constitución, en nuestro país parece que existe la supremacía judicial. Adelante, porque los jueces hacen prevalecer sus criterios incluso por encima de nuestra propia Constitución. Y para prueba, pues el caso de la Suprema Corte, adelante, que invade frecuentemente las facultades del legislativo. Vean ustedes, tenemos aquí que inventa figuras como esta de la reviviscencia de leyes. Tal cosa no existe, no tenemos una facultad que diga que tenemos derecho a revivir leyes que los congresos de los estados o que el Congreso de la Unión ha declarado como abrogadas o como derogadas, y nosotros lo hacemos, y cada vez con más atrevimiento. 17 sentencias inventando esta figura que no nos faculta ninguna ley y mucho menos la Constitución. Adelante, por favor. Y luego tenemos esto que llamamos invalidez por extensión, que sí nos acredita la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional, que es la que regula estos juicios particulares que pueden justamente cuestionar la validez de o la constitucionalidad de las leyes. Se llama acción de inconstitucionalidad, y si bien nos faculta para poder invalidar por extensión alguna norma jurídica, dice muy claramente la ley que puede hacerlo solamente respecto de leyes dependientes de aquella principal que se está cuestionando. Bueno, en esta gran mayoría de cada vez más sentencias que invalidan normas por extensión, ni siquiera se trata del tema, y he invalidado normas sobre todo de la misma jerarquía, es decir, que no son dependientes, y por lo tanto pues no debería ser una práctica tan recurrente. Bueno, debería ser absolutamente extraordinaria, pero vean ustedes lo que tenemos. El problema de esta práctica pues es que se va convirtiendo cada vez más en una especie de invalidez de oficio, es decir, nadie nos lo solicita en las demandas correspondientes, pero la Suprema Corte está resolviendo la invalidez por extensión, insisto, como especie de determinación de oficio, porque nosotros, por nosotros mismos, lo vamos determinando. Adelante, por favor. Y también tenemos esto, que se dictan directrices a los congresos de los estados de cómo deben legislar muchísimos temas, consulta indígena, objeción de conciencia, muchísimos temas, y cada vez más como si no supieran los congresos, como si no estuvieran facultados para legislar sobre el único límite que dice nuestra Constitución, que es la propia Constitución. Resulta que nosotros les vamos inventando límites y les llamamos estándares y les llamamos lineamientos y les llamamos directrices, y hay prácticamente sentencias que más que sentencias parecen que son leyes dirigidas a los congresos donde les vamos ordenando cómo legislar, lo cual es una absoluta falta de respeto y una invasión a las facultades de los poderes legislativos. Adelante, por favor. Tenemos además esta que es la ley reglamentaria de este artículo 105, dice expresamente que no se pueden otorgar suspensiones tratándose de acción de inconstitucionalidad, y cada vez las otorgamos más, o las otorgan los ministros, incluso hasta como resolución de ellos mismos, ni siquiera por el Pleno de la Corte. Adelante, por favor.
Bueno, sí se brincó. Adelante. Bueno, nos lo vamos a brincar porque es una explicación un poquito mayor. Simplemente habla, y ahí ustedes vean la última columna, tenemos cada vez más leyes invalidadas por supuestos vicios al proceso legislativo. 600% más de lo que llevábamos de 1995 a 2018. En los siguientes 4 años se declararon como inconstitucionales por estos supuestos vicios. Y ahí, bueno, ya no me voy a meter porque es una discusión que hemos dado en otros momentos. Quizá haya la oportunidad después de platicarlo un poco más, y tiene que ver con este concepto que no existe en nuestra Constitución, que le ha denominado la Corte Democracia Deliberativa, un concepto de la ciencia política que a su vez se ha ido regulando de manera absolutamente discrecional y peor aún arbitraria. Adelante, por favor. ¿Qué queremos con la reforma constitucional o en qué incide, en qué ayuda a nuestro régimen jurídico? Adelante, por favor. Fuera de algunas afirmaciones que ha habido de que incluso se invaden o se distorsiona la división de poderes, yo no veo dónde tenga eso fundamento, porque lo que se modifica son las propias facultades del Poder Judicial. Estos son los temas. Reformaron 20 artículos de nuestra Constitución para establecer la elección por voto popular, es decir, universal, de toda la población o de toda la ciudadanía, de los jueces, magistrados, ministros y también de los poderes judiciales locales. Se estableció no solo la separación, sino la supresión misma del Consejo de la Judicatura Federal para crear un órgano de administración separado totalmente de la función jurisdiccional, es decir, de la impartición de justicia, y se creó también, o se va a crear, y vamos a estar ahora eligiendo por primera vez el 1 de junio, a un tribunal de disciplina judicial que va a poder sancionar a jueces, magistrados y por primera vez en nuestra historia a ministros de la Suprema Corte. También se establecieron nuevamente los límites de remuneraciones y algunos cambios de estructura. ¿Cuáles son los más importantes? La duración de los periodos de juezas, jueces y ministros. En el caso de los jueces y magistrados, pasa un periodo de 9 años en los que se pueden reelegir, 6 años en el caso de los magistrados del Tribunal Electoral, y en el caso de los ministros de la Suprema Corte, pues pasa de 15 a 12 años el periodo de funciones, en el caso de los ministros sin reelección. Adelante, por favor. Y lo más importante, ¿en qué aporta a nuestro Estado de Derecho? Pues en que somete a controles al Poder Judicial. El Poder Judicial es un poder poderosísimo, valga la redundancia, y decimos que es poderosísimo porque tiene el poder de la última palabra, de la última instancia. Después de lo que resuelve la Corte, no hay autoridad que pueda revocar nada. Por eso es muy importante, o sea, es un poder que puede pasar por encima de lo que decidan los congresos de los estados, un poder electo, poderes locales electos, por encima de lo que decida el Congreso de la Unión, puede invalidar las leyes aprobadas incluso por unanimidad por el Congreso de la Unión, por 500 diputados, diputadas, por 128 senadoras, senadores, todos electos por la población, puede invalidarla con el voto incluso actualmente de 8 ministras y ministros. Entonces es un poder muy fuerte que pues no ha tenido controles, porque decimos, pues sí, el Poder Judicial controla el Poder Legislativo a través de este poder de declarar la inconstitucionalidad de las leyes. El Poder Judicial controla al Poder Ejecutivo a través de las sentencias de juicios de amparo, pero también de las propias controversias constitucionales, de la acción de inconstitucionalidad. Pero ¿quién controla el Poder Judicial? Y hasta ahora podíamos afirmar
que nadie, porque los poquitos controles que llegó a tener, por ejemplo, el Poder Legislativo a través de la Auditoría Superior de la Federación, fueron casi eliminados por diferentes tesis de jurisprudencia que fueron suprimiendo las facultades de auditoría de este órgano del Congreso de la Unión. Entonces vamos a ganar control democrático a través de las elecciones. El control democrático es el mayor control que puede existir, que además nos permite el escrutinio público, que además nos va a permitir que sea la población la que evalúe los perfiles, que decida qué elemento es el más importante, si es la preparación, si es la experiencia, si es la probidad, si es todo ese conjunto de elementos, si es además la valoración ética de los propios candidatos, candidatas. Bueno, estamos sujetos a un escrutinio público por primera vez en nuestra historia y es muy importante porque muchas y muchos de los ministros ni siquiera llegaron a saberse quiénes eran, de dónde venía, cuál era su perfil, se hicieron muchas suposiciones. Ahora había alguien que incluso reclamaba indignado, pues es que van a entrar gente sin carrera judicial, pues siempre han entrado. La mayor parte o una parte importantísima de ministras y ministros no tiene carrera judicial, no la hemos tenido, y por cierto que tampoco eso ha demeritado nada, ni en el número ni calidad de las sentencias que presentamos. Actualmente somos más de la mitad que no tenemos carrera judicial, como si eso fuera una garantía de algo, porque pareciera que la carrera judicial era más que varios doctorados juntos. Bueno, pues no, había ahí una exacerbación de esa carrera judicial. Ganamos también en control de transparencia, rendición de cuentas, hay la posibilidad de que se puedan sancionar ahora, por ejemplo, faltas como el rezago. Es bien importante esto porque también se dice, pues es que no hay muchos beneficios directos para la población, pues es un beneficio directísimo. Se ponen límites ahora para los juicios fiscales, un límite máximo de 6 meses para resolver, que pues es muy importante porque se dejan los juicios durante años esperando que llegue alguien que pueda declararlos ganadores o no, según corresponda y según interese y según presione quién. Pues es muy importante esta parte porque además, fíjense que la materia fiscal no es una materia que se trate igual en todos los países. Hay muchos países en el mundo que incluso tienen limitadísima la posibilidad de las impugnaciones fiscales porque se asume pues que es una obligación que no debería eximirse a nadie de esa obligación. Bueno, pues aquí incluso hemos tenido hasta enormes cantidades y bueno, vieron ustedes la cantidad de criterios beneficiosos en materia fiscal. Ganamos también en control jurisdiccional al tener por primera vez un órgano que no que no está integrado de los compañeros de trabajo que van a juzgar a otros compañeros de trabajo, pues porque lo que sucede en esos casos es que no se juzga a nadie, sino que vamos a tener jueces electos de manera particular por separado del conjunto del Poder Judicial que van a poder juzgar jueces. Vamos a ganar también en control financiero con la reiteración de las obligaciones de austeridad, de límites de remuneraciones y de auditorías sobre el uso de los recursos públicos. Adelante, por favor. Y pues yo menciono esto mucho en estas pláticas que hemos tenido. Si nosotros logramos que con todas estas reformas tengamos jueces que respondan a los intereses públicos y sociales, no los que se les ocurran al juez, a la jueza, sino los que dictan nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Cuáles son esos? Bueno, pues que hay que respetar los derechos humanos, que los derechos sociales son derechos de toda la comunidad, de todos, tratándose de una colectividad, pero también son derechos universales de todas y todos los mexicanos que son
actualmente ya judicializables, si alguna vez se tuvo la duda de que lo eran, siempre debieron serlo, pero en las escuelas de derecho mexicanas se llegó a asumir que no eran justiciables, judicializables, y se asumió que correspondía al Poder Ejecutivo satisfacerlo, mientras que el Poder Judicial debía atender exclusivamente derechos individuales. Bueno, pues estamos buscando y yo creo que ganamos con esta reforma cuando se pone en la ley orgánica que las personas juzgadoras están obligadas ahora a entender los contextos sociales que los que suceden, los hechos que están sujetos a su escrutinio, y estamos obligados las personas juzgadoras también a discernir la desigualdad existente entre las partes. Eso es muy importante y tiene que ver con este responder a los intereses públicos y sociales. Nuestra Constitución habla además de los bienes que son de la nación, los bienes naturales, los bienes que están en el subsuelo mexicano, que están en nuestro propio espacio aéreo. Bueno, son parte de estos intereses públicos y sociales. Los jueces, si logramos que los jueces sean confiables y no una amenaza para la población, que rindan cuentas, actúen con transparencia, honradez, racionalidad, decencia en el uso de los recursos públicos y no sirviéndose con la cuchara grande, asumiendo que nadie los ve, que actúen con sensibilidad y conciencia social, es muy importante que tengan y que resuelvan, que tengan consideración, que tengan solidaridad ante las personas que someten sus asuntos a su escrutinio. Con humildad, los cargos no son para nosotros somos un medio para que la gente tenga acceso a sus derechos, somos solamente un medio y por lo tanto es nuestra obligación pues no ensoberbecernos, sino justamente actuar con mucha vocación de servicio. Si el servicio público está integrado por personas soberbias que no están dispuestas a mirar, ya no digamos a su nivel, a la altura de sus ojos a todas las personas, sino que se encierran y ni siquiera las alcanzan a mirar. Bueno, pues por supuesto que pasa todo lo que sucede actualmente, que se amontonan los expedientes, se resuelve cuando se quiere, se va discriminando qué se quiere resolver y qué no, bueno, que se guardan los expedientes a veces durante años en un lugar, en una gaveta, ahí oíamos hasta hace algunos meses algunos asuntos. No es justo todo esto. Es una obligación actuar con mucha prontitud. Se dice que es un derecho de las personas, el derecho al acceso a la justicia pronta y expedita. Bueno, pues corresponde a servidores públicos hacerlo realidad. Y solamente con servidores públicos, con solidaridad, humildad y vocación de servicio, creo que lo podemos hacer posible. Yo termino pues esta plática con todos ustedes. Esperemos que no les haya ampliado muchas dudas y más bien pues haya quedado pues con mucha claridad expuestas estas posiciones que estamos justamente manteniendo para este proceso electoral, particularmente para un nuevo Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias. Ministra, muchísimas gracias. Histórica su propuesta y su visión del nuevo paradigma de justicia con enfoque social, que justo viene a reforzar con esta elección que marcará la historia de este país. Pero quiero comentarle y compartirle algunos datos, porque la verdad fue todo un éxito. Tenemos, yo creo que cerca, tentativamente ahorita, de 350 personas conectadas, ¿no? Algunos por el seminario y otros vía Facebook, pero sí donde se desbordó es en el tema de comentarios y preguntas. Yo creo que tenemos cerca de 200 o un poquito más, pero comentarles a todos los que nos siguen que obviamente vamos a hacerle llegar estas preguntas a la ministra
y posteriormente algunas les serán contestadas por la página oficial de la ministra. Pero, ministra, antes de irnos, quisiera compartirle algunos comentarios y algunas preguntas de las personas que nos siguen, porque esa es una fiesta del pueblo, la verdad. Todo mundo le manda saludos de todas partes de la República, se conectaron, ¿no? Por acá dice Yucatán presente, Tepic presente. Un honor escuchar de Nuevo León, todo mi apoyo para nuestra ministra del pueblo, todo el apoyo y respaldo a nuestra ministra del pueblo. Saludos desde Talá de Figueroa, Chiapas. Ministra, gracias por aperturar este espacio para que conozcamos más del nuevo paradigma jurídico que usted propone. Buenas tardes, ministra. ¿Cuándo vendrá su honor? Ya hay 1000 invitaciones en toda la República. Dice, nuestro apoyo para la ministra, sin duda, será una pieza importante para la reforma del Poder Judicial. Presente el nuevo rostro social para la impartición de justicia. Es necesario romper con ese monopolio y secuestro de la Corte con quienes han llegado. Y reprendan una frase muy importante, dicen, el pueblo al centro de la. Entonces, a continuación vamos a leer algunas preguntas, ministra, que tomamos del chat, ¿no? Y también del seminario. Y las otras, pues obviamente se las vamos a explicar a la ministra y las estaremos contestando. Por acá hay una pregunta. Dice, bueno, es un comentario. Dice, buenas noches, mi querida ministra Lenia Batres, excelente, mi voto es para ti. Un fuerte abrazo desde Hidalgo. Por acá una pregunta más. Una de las mejores cosas de la campaña es que veo que muchas personas candidatas tienen visiones contemporáneas del derecho. ¿Usted cree que el hecho de que personas con otras visiones puedan aportar y mejorar el poder judicial? Saludos, ministra, y buenas noches. Maya Ramírez, ministra, ojalá me pueda responder una pregunta. ¿Cómo puede la Corte protegernos de esos patrones que les pusimos juicio y le dan vuelta a pagarnos indemnización conforme? Pregunta Maya Ramírez. ¿Qué podemos entender por constitucionalismo popular y en qué se diferencia del constitucionalismo neoliberal defendido por la Suprema Corte? ¿Cuáles considera que pueden ser los mecanismos aplicables para permitir la participación del pueblo en la interpretación de la ley? Por acá hay otras más, y ahí va de varios jóvenes y estudiantes de varios centros educativos en todo el país. ¿Qué consejo le daría a los estudiantes de Derecho que queremos contribuir a un mejor sistema de justicia? Pregunta Javier Jiménez, estudiante de la UAM. Ese sería por el momento. Adelante. Ok. Bueno, sobre visiones distintas, yo creo que va a enriquecer mucho. A mí me da gusto ver, por ejemplo, la variedad de perfiles que quedaron en estos 64 candidatas y candidatos que estamos contendiendo para ser ministros de la Corte, porque son perfiles muy distintos. Ya no digamos tendencias ideológicas, yo creo que en algunos casos se pueden observar muy claramente por justamente haber provenido, participado en diferentes experiencias gubernamentales, pero me quiero referir sobre todo a la experiencia jurídica. En estas 64 candidaturas hay personas dedicadas a la academia, incluso en varias áreas del propio derecho, de la propia ciencia jurídica. Hay personas dedicadas también o que han tenido experiencia muy fuerte dentro de la administración pública federal e incluso dentro de la administración pública local. Hay personas con carrera judicial, no solamente federal, sino también estatal, que eso no solía suceder en quienes fueran a integrar parte de la Suprema Corte. Hay personas con carrera legislativa e incluso hay personas defensoras de derechos humanos o dedicadas al litigio privado, incluso podemos observar perfiles, y hay por primera vez, yo creo que es bien interesante, pues personas de origen indígena. Creo que esta riqueza, más allá de las propias interpretaciones, visiones, tendencias, corrientes del derecho mismo, creo que la multiplicidad de perfiles nos da una posibilidad de pluralidad muy fuerte en la próxima Corte. Más allá de cómo quede integrada, creo que esta
pues ya integración previa de perfiles nos muestra una riqueza extraordinaria que podrá ser la que dicte los nuevos criterios de la nueva Suprema Corte. Entonces, creo que es muy importante estas mezclas que además yo creo perfectas, no solamente son compatibles, son deseables, porque no es lo mismo quien tiene la experiencia de la creación de la ley, es decir, de la formulación abstracta de la norma, de quien tiene la experiencia de la más intensa aplicación, que son fundamentalmente quienes tienen que resolver asuntos específicos en tanto de carácter administrativo, en tanto se trata de gobiernos que deben aplicar esas leyes. Y tenemos esta otra experiencia que también es aplicativa, nada más que es fundamentalmente interpretativa de la norma que realizan o que realizamos las personas juzgadoras. Entonces me parece por eso una riqueza muy grande, al mismo tiempo combinada con los perfiles académicos de quienes nunca han aplicado la norma a casos concretos, pero finalmente se han dedicado muchísimo al estudio yo creo que de disciplinas que hacen falta mucho en la discusión de la Corte, como la propia filosofía del derecho, o un ámbito más abstracto del derecho constitucional, creo que pueden dar una combinación extraordinaria. Se pregunta qué hacer con patrones que se niegan a pagar indemnizaciones, pues entiendo laborales, pues yo creo que hay una parte del problema que tenemos en la Corte es que se evaden mucho y creo que es parte de los grandes defectos de no entrar en serio a ayudar a resolver problemas de derechos sociales. Tiene que ver con que evadimos los criterios indispensables para que a su vez los jueces laborales en las instancias del fuero común pues se puedan resolver más rápido, de manera más garantista, pues los derechos laborales de las personas. ¿Qué hacer? Pues es muy claro, pues tiene que sancionárseles, y tendría que hacerlo en una primera instancia la autoridad del trabajo. Para eso tienen facultades de inspección y de sanción hacia el incumplimiento de estas obligaciones, pero si no lo hacen, pues a través de los juicios, y los juicios deberían ser muy rápidos, los juicios laborales, que son los que fueron más famosamente lentos durante mucho tiempo. Bueno, pues ahí están nuestros retos. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues proceder conforme a derecho y pues garantizar que los trabajadores reciban sus indemnizaciones, que es lo más importante. Y así como cualquier otra prestación laboral. Se pregunta sobre el constitucionalismo popular, qué es lo que lo puede garantizar en contra del constitucionalismo neoliberal. Pues yo creo que tiene que ver sobre todo con esta democratización del Poder Judicial. Esto que sí existe una corriente que se llama así, constitucionalismo popular, que se da en la cultura jurídica fundamentalmente estadounidense. Bueno, más allá de esta corriente misma, allá en su propia, digamos que experiencia en Estados Unidos, yo creo que es muy importante reivindicar la noción jurídica de la población, reivindicar el sentido común de la justicia. Eso es muy importante, porque cuando se puede afirmar, como se ha llegado a afirmar y ni siquiera nos detenemos a pensarlo, que los jueces tenemos una noción absolutamente distinta y que no tenemos por qué tener una noción parecida a la noción de la justicia de la mayoría de la población, bueno, pues entonces estamos hablando de que vivimos en otro planeta. Es decir, ¿cómo vamos a ejercer justicia? ¿Cómo vamos a impartir justicia si nosotros no tenemos una noción de lo que es justo, la noción de lo que es justo moralmente para la sociedad mexicana del año 2025? Pues a mí me parece que esa es la principal distorsión o la principal
digamos que distancia de lo que podríamos denominar un constitucionalismo neoliberal. Ahora, si hablamos de neoliberalismo en el derecho, pues por supuesto que en todos estos años pues generó doctrina, y parte de esa doctrina ha sido sumamente individualista, y por supuesto que se acendró todavía más en los viejos dogmas de un liberalismo que ni siquiera es el del propio siglo XX o siglo XXI, sino incluso del anterior, del liberalismo originario, que en su parte jurídica fue uno de sus peores aspectos, porque despreció la democracia, despreció las nociones, digamos que para empezar, las facultades del pueblo para votar, incluso, ya no digamos para entender la justicia, para entender el derecho, sino durante muchos años dudó de que debía otorgarse o no el voto a la población en general, lo discutió, se lo regateó muchísimo, en primer lugar a la población que no sabía leer y escribir, se asumía que no tenía capacidad para tomar decisiones en los asuntos públicos. Bueno, pues ahora sabemos que ni siquiera tiene que ver con estas nociones más preparadas, sino que pues se trata simple y llanamente de un derecho de la población a participar y a opinar, tengamos la educación que tengamos, porque los doctorados no nos califican en nuestra calidad humana, solidaria, democrática, en nuestra posibilidad tampoco de considerar los derechos de las demás personas, y creo que en eso reside sobre todo pues esta parte de lo que podríamos llamar un constitucionalismo popular a la mexicana. Nos preguntan sobre la participación del pueblo para interpretar la Constitución. Bueno, pues tiene que ver con lo mismo. Es pues más complicado, porque finalmente la interpretación o la actividad interpretativa pues la tiene que realizar fundamentalmente una autoridad en el momento en el que en el que aplica una norma determinada. Yo digo que pues nosotros, al tener una vida cotidiana, pues de alguna forma aplicamos normativa jurídica. Sin embargo, en realidad, pues no lo hacemos para aplicar la normativa, la hacemos para vivir. No estamos pensando nunca en el contenido de la ley, más que cuando hay alguien que tiene alguna tendencia digamos, que a brincarse alguna norma jurídica, a lo mejor se detiene a pensar cómo la evade. Bueno, pero más allá de eso, en general, pues no hacemos en nuestra vida común pues un acto aplicativo, interpretativo de la norma jurídica. Sí es muy importante que tengamos cultura jurídica para defender sobre todo nuestros derechos, y a lo mejor ahí en ese momento pues interpretamos la ley, y en ese momento es que podemos, al interpretarla, pues exigir el cumplimiento de un derecho que no vemos garantizado. Creo que es muy importante la cultura jurídica, no en abstracto, no como un acervo de nociones inútiles que todos debemos tener, sino fundamentalmente creo que es muy importante la cultura jurídica para defendernos, para defender nuestros derechos, para saber ante qué instancias recurrir cuando alguien los atropella, y fundamentalmente para ejercer nuestros derechos humanos cuando se atropella, pero una noción todavía digamos que un derecho que es de los más elementales y de los que depende pues esto que llamamos ejercicio de la dignidad, que significa pues el ámbito más personal de la aplicación del derecho. Creo que es muy importante, es eso, si a eso le llamamos interpretación, pues ahí es donde deberíamos concentrarnos más, en el conocimiento público, universal y muy, digamos que a la mano de todas las personas de los derechos. Y finalmente, pues nos preguntan consejos para estudiantes. Pues yo creo que es muy importante visualizar
a la profesión jurídica como, pues no solamente como esa oportunidad que mira muchos estudiantes de ser parte de un despacho, de litigar, de tener clientes ricos que a su vez nos van a pagar cantidades fuertísimas por un juicio que vamos a ganar y del que nos vamos a hacer famosos, porque además hay una fantasía muy reiterada de las series estadounidenses en el ejercicio de la profesión jurídica. En México no tenemos esa experiencia, no existe esa cultura del individuo héroe que se hace famoso y se hace rico por ser un buen abogado, una buena abogada. Y no lo es porque tampoco tenemos esa sociedad. En realidad en nuestro país, pues apenas hasta hace muy poco, pues hay juicios orales como esos que pasan en las series, pero incluso con todo y esos juicios orales no tenemos grandes abogados oradores en esos juicios que se hagan famosos, ni muchísimo menos. Nuestro ejercicio profesional sí es muy importante, en cambio, para que muchas personas puedan tener ese acceso a la justicia que, bueno, pues ya a nivel federal no tiene de otra más que de abogados. Somos un medio indispensable, ¿no? A diferencia de hace algunos años que se podía litigar y uno mismo representarse en un juicio penal o en un juicio laboral, bueno, ahora ya no hay materia en la que no se requiera la cédula profesional de una abogada o un abogado. Bueno, que eso no sirva como pretexto pues para lo que a veces pasa, que es un ejercicio indebido de nuestra profesión. Hay mucho coyotaje, hay mucho abogado mal hecho, que incluso hasta desprecia a las personas que han confiado en sus conocimientos jurídicos para poder acceder a cualquier trámite o recursos o juicios mismos. Bueno, yo creo que deberíamos ser los más respetuosos de las personas. Deberíamos nuestra carrera tener, no solamente si somos servidores públicos, sino si somos abogados, deberíamos tener mucha humildad y mucha solidaridad y mucha capacidad de entender los problemas de las personas y ayudar mucho. Si sabemos que somos indispensables, pues hay abogados que son terribles, ¿no? Que incluso pues llegan a ganar estos adjetivos de ser marrulleros y ser abogados pues coyotes, que son muy fraudulentos, que engañan deliberadamente a las personas, que les cobran por amparos que no les van a resolver nada. Ese es un clásico en nuestra profesión y yo creo que eso debería dejar de hacerse. El juicio de amparo debería dejar de ser este juicio mágico con el que se engaña a la gente. Y deberíamos ahí hacer un trabajo muy fuerte desde el propio Poder Judicial para advertir de estos engaños y en nuestra propia profesión. Yo les diría eso a los estudiantes. Busquemos dignificar la función de la abogada, del abogado, no mirarnos como esos sujetos que se harán millonarios en algún momento de alguno de sus asuntos, sino pues mirarnos como los profesionales que somos necesarios para asesorar a otras personas. Entonces hay que bajar los niveles de soberbia que llegan a ser muy fuertes. No solamente no lo sabemos todo, en realidad sabemos muy poco y finalmente pues el hecho de que podamos decir 2 o 3 latinajos y tener conceptos jurídicos muy a la mano, sobre todo en materia procesal, pues no nos hace especiales en nada. Más bien nos obliga a traducir el derecho justamente para que todo el mundo lo entienda, fundamentalmente quien requiere ejercer derechos indispensables que muchas veces son violentados. Eso es lo que les diría, más que un consejo, pues esta recomendación de ayudar a ir transformando nuestra profesión.
una profesión y hacerla una profesión muy, muy solidaria, más que este abogado enemigo de la gente, peligro de cualquiera que se acerca, pues el abogado o la abogada solidaria, solidario, que seamos los mejores cómplices de los derechos de las personas y no su principal amenaza. Esa sería mi única o mi último comentario. Muchísimas gracias, ministra. Muchísimas gracias a todos por su participación en este ejercicio que justo busca democratizar y hacer accesible, pero sobre todo entendible, el papel del Poder Judicial. Antes de irnos, ministra, para cerrar ya con un mensaje final de parte de usted, quisiéramos invitar a todas las personas a seguir las redes oficiales de la ministra. En todas aparece Lenia Batres Guadarrama, TikTok, Instagram y Facebook. También para que se enteren por ahí, la ministra está recorriendo el país, caminando el territorio como siempre lo ha hecho. Y bueno, los invitamos a seguir informándose y participar este 1 de junio en esta histórica elección que viviremos en nuestro país. Adelante, ministra, para un mensaje final. Sí, estoy viendo que... Ay, estoy viendo, a ver, desaparecí del video, desaparecí aquí en mi computadora, pero si no se mira, ya para no salir y entrar, pues sigo aquí con ustedes y que les quisiera agradecer mucho, ya me asomé aquí a Facebook, qué maravilla, les mando un abrazo muy, muy afectuoso, me da un enorme gusto que estos temas estén comprobándose que pues están suscitando mucho interés en la gente. No dejemos, por favor, no dejemos de comunicar a nuestros parientes, a amigos, a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, la importancia de este proceso judicial, de esta próxima elección del 1 de junio. Por favor, ayúdenos mucho, porque pues no podemos perder esta oportunidad, es fundamental, es una oportunidad histórica que ha abierto el ingenio, la creatividad legislativa que nuevamente nuestro país le está mostrando al mundo. En otros momentos hemos sido de los más creativos para abrir y para proteger los derechos de las y los mexicanos. Nuevamente estamos muy cerca de poderlo lograr este 1 de junio. Hay quienes apuestan al fracaso de esta elección. ¿No? Cerrémosle, por favor, la boca con una participación masiva, pero necesitamos todos hacernos cómplices y ayudar a difundir muchísimo el proceso. Les mando un abrazo muy efusivo, muy afectuoso a todas y a todos. Les agradezco mucho que se hayan conectado y espero ir pudiendo contestar en los próximos días sus preguntas. Vamos a ver en qué formato las vamos respondiendo en nuestras redes sociales. Un abrazo a todas, a todos. Muchísimas gracias, ministra, y muchísimas gracias a todos los compañeros que se conectaron de todo el país. Hubo desde el norte hasta el sur, y pedirles que nos ayuden justo a compartir esta conversación que tuvimos con la ministra para que más gente se entere y escuche lo que se abordó el día de hoy. Muchísimas gracias y no se olviden de participar. Hasta luego. Hasta el próximo. Gracias. Hasta luego. Chao. Gracias, ministra. Record.